Hola super amigos y super suscriptores. Me ha salido mal el saludo. Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos aquí a una nueva entrevista para el podcast Vertedero del Guayareno. En este caso tenemos a un invitado bastante especial que además es un creador de videojuegos, es programador y tiene también otros conocimientos bastante interesantes. Su nombre es ProGamer. Para el que no lo conozca, pues también tiene canal de YouTube, acaba de empezar Hola. hace nada. Saludos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué has estado haciendo estos días? Pues nada, preparando canciones y eso para el juego que voy a hacer de zombies, muy divertido y que creo que va a estar bastante guapo. ¿Y el juego de zombies en qué te inspiras? En muchos juegos, la verdad, en Left 4 Dead, DayZ, Project Zomboid, muchos juegos en general. Un juegazo el Project Pero sobre Zomboid. todo un poco en The Walking Dead Oh, y Walking también un Dead. poco en uno. Sí, y también en uno que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero muy guay. Ostras, a mí me encanta Walking Dead. Yo lo veía de pequeño esa serie de zombies. Es brutalísima. Lástima que las nuevas temporadas han decaído bastante. Y me parece que murió uno de los actores, ¿eh? Si no mal recuerdo. Ah, bueno, eso tiene una serie con muchos años. Exacto. ¿Qué programa usas para hacer tus juegos? Estoy utilizando últimamente un programa que hay adentro de videojuegos y en primer que se llama Rec Room. Bueno, Rec Room Studio por ahí. Que es bastante bueno para crear videojuegos y eso, ya que es muy fácil. Es como conectar cables y tipo cable A con cable y ya está. Y también pienso expandirme cuando ya tengo un poco más de conocimiento sobre programación a Unity. Oh, Mm, Unity. Eso es un mm, grande, ¿eh? Con eso se han hecho la gran mayoría de juegos que tenemos ahora, junto con el Unreal Engine. mm. Pues Mm, está bien el Unreal Engine y eso. hombre, ese es el Nova más de la creación de videojuegos. Tienes que tener un PC de la NASA para usarlo, porque el Unity, mínimo uno de gama media. Rec Room se inspira en Roblox porque es que tiene muchas similitudes, ¿eh? Bueno, para el que no sepa qué es Rec Room y este tipo de cosas, Rec Room es un juego bastante parecido a Roblox. Lo que pasa es que tiene voz y también puedes crear mapas desde cualquier dispositivo, no como en el Roblox que tienes que utilizar obligatoriamente un PC o Exacto, Roblox solamente está disponible para PC, mientras que Rec Room está en PC, en teléfono, en consola, en Steam. Está en todos lados. Sí, la verdad que sí. Está en Play 4, ¿no? También. Creo haber visto. Sí, y el 5. Y en la 5, ostras. Es que el juego además lleva ya un tiempo. Yo lo vi ya anunciado Rec Room hace años, pero nunca le eché una ojeada. ¿Cómo es tu experiencia en Rec Room? Porque me contaste en privado muchas veces que el juego... El juego tenía como una comunidad, o sea, ni muy sana ni muy mala, pero parecía también una mafia. Pues sí, un poco sí, porque la comunidad hispanohablante, bueno, y no sé si la inglesa, porque no hablo inglés, es bastante un poco mala y en parte un poco buena, porque, ¿cómo decirlo? En parte buena porque he conocido a casi todos mis amigos. De hecho, gracias al Rec Room me llegaron a pasar otro juego con el que conocía a FZ, un amigo mío bastante bueno, y eso. Y por eso quiero tanto a Rec Room, pero en parte no me da, o sea, me refiero, me molesta bastante que haya algunas personas que quieran fastidiar tu experiencia de juego. Porque si tú vas a hacer algo, haz lo que te salga de los cojones, pero a mí no me toques los huevos. Exacto. O sea, que todo sea en orden, que haya compañerismo, que no cuesta nada, ¿eh?
Que últimamente en muchas comunidades de Sí. juegos la gente no se lleva muy bien, ¿eh? No hay compañerismo. Y es muy triste. No respeto. ¿Cuánto tiempo llevas en la comunidad de Rec Room haciendo juegos? O bueno, programando este. Creo que viste que salió en Play bastante tiempo. Unos 6, no, tampoco. Bueno, sí, unos 6 años o 5. Joder, pues sí que ha llovido. Ha llovido tela, ¿eh? Pero tela. Pues sí. Rec Room hace competencia con otros juegos, aparte de contra Roblox, por lo que ya hemos dicho antes. No lo tengo muy planeado, ¿verdad? O sea, no lo veo, no veo competencia con los juegos. El juego que estás haciendo de zombies planeas, si se puede traspasar de otro juego a otro, me refiero, de otro motor a otro, piensas trasladarlo. Por ejemplo, si lo has hecho en Rec Room, ¿estás pensado en pasarlo a, por ejemplo, a Unity? Si se puede, claro. No se puede, pero yo creo que cuando ya sea un poquito mejor programado, entre comillas, pues ahí sí que lo pasaré a Unity, por ejemplo, para ponerlo en Steam o en cualquier zona de videojuegos. ¿Qué te inspiró para hacer videojuegos? Porque sabemos que te gusta mucho hacer videojuegos y demás, pero no sabemos de quién te has inspirado o de qué juegos te has inspirado. Bueno, de juegos sí, pero no sabemos la inspiración. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Pues yo me inspiré gracias a varios videojuegos que yo vi e intenté jugar. Bueno, yo intenté porque no lo pude jugar y tuve que ver a un youtuber jugándolo. Pero yo quise crear videojuegos porque vi a personas jugándolo y eso. Y pues dije, pues mira, yo también quiero crear un videojuego desde que era muy pequeñito. Y pues empecé a investigar la forma de cómo hacerlos y estoy contenta y feliz y más feliz porque he encontrado y creo que es la única plataforma en la que puedo hacer videojuegos en Play. Y aparte, es una plataforma que está adelantada a la época, ¿eh? Porque un juego en donde puedes hacer juegos y que está disponible en consola y que en la misma consola puedes hacer juegos, eso no lo tiene otros, ¿eh? Ya, eso es bastante bonito. Sí, o sea, tiene muchos juegos, algunos son unos truños, pero si te gustan mucho los juegos así y buscas unos buenos, hay muchos. O sea, hay geniales. Es que Rec Room es como Roblox con eso. Hay juegos de todo tipo. Yo un día que me metí de casualidad a Rec Room, antes de conocerte, lo primero busqué fangames de Five Nights at Freddy's y había una cantidad enorme. O sea... Sí, y todos funcionales. Y encima funcionales, como dices. O sea, la gente tiene tiempo libre, para eso. ¿Qué opinas de la guerra de consolas? Bueno, no es el tiempo principal. No es el tiempo libre. Es el tiempo que tengas para crear videojuegos y ese tipo de cosas. Hombre, el tiempo libre es fundamental. Yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo un curso de gestión informática, tengo la tarde libre. Y menos mal que como ahora ya está el cambio de horario, tenemos una hora más de día. Con lo cual, tengo más tiempo para ciertas cosas. Bueno, entre comillas. Porque hay un vídeo que estaba haciendo que es un YTPH con el que voy un poquito atrasado. Pero bueno. Olvidando eso, ¿qué opinas de la guerra de consolas, Esta pregunta es además viejuna, porque te voy a llevar a los años 90, cuando Nintendo y Sega estaban peleando. Y tampoco no te olvides de Xbox y PlayStation, Steam y Solo que... Steam y otros juegos.
Solo que Xbox fue más ya en los 2000, o sea, en los 90 la pelea era entre Play, Sega y Nintendo. Sí, y la verdad opino que me parece un poco mierda la guerra de consolas, porque cada quien tiene sus gustos y a mí me la suda lo que opines. O sea, a mí me da igual si tú prefieres Xbox, PlayStation, VR, me da igual, la verdad. O sea, yo solamente quiero jugar a las personas y eso, y hacerlo con amigos, y no me importa, la verdad, si es o si conocer amigos, conocer tal. Y a mí me la suda completamente de qué género y una botella de agua. Y otras personas dicen que no botella de agua y Se te escucha no entrecortado. agua, pues no. Se te escucha entrecortado, chaval. Me escucho mejor. Más o menos, más o menos. A ver, aquí otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro de los videojuegos? ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a las personas en programar juegos o seguirá siendo todo a mano? Se te entrecortó. Disculpar que ha habido dificultades. Nah. Ha habido dificultades técnicas, se le ha entrecortado la voz a él y a mí también. No sé por qué, pero supongo que debe ser el OBS. Sí. Y eso que es la versión para pobres, pero bueno. Olvidando eso, que a nadie le importa mi pobreza. Aquí te tengo esta última pregunta, que es: ¿qué opinas del futuro de los videojuegos? Si ¿nos van a reemplazar la inteligencia artificial para desarrollar juegos o van a seguir las personas desarrollando juegos? ¿Qué opinas? Lo dudo muchísimo, la verdad, porque el trabajo de una persona no es igual que un trabajo a una máquina, sentimientos. Por ejemplo, una inteligencia artificial está para ayudar, no para reemplazar. Eso yo opino de las inteligencias artificiales. Porque puedes poner un dibujo hecho por inteligencia artificial y un trabajo hecho por un artista de la escuela de no sé dónde. Y yo voy a catalogar mejor el artista antes que la máquina, porque obviamente yo voy a diferenciar cuál es de los dos, a lo que me refiero, porque es para ayudar, incluso para algunas canciones y eso, pero incluso eso. Exacto. Cada quien tiene sus gustos, tiene gustos para utilizarla donde quiere, cuando quiera. Y también, pues, que yo opino que no, o sea, que no nos pueden reemplazar y que los juegos en el futuro van a ser incluso mejores o un poco peores que los que tenemos ahora. O sea, más realistas, en todo caso. Sí. Tío, escucha, este es un momento, se te escucha doble. Y ahora tenemos otro problema técnico. Vale, otra vez ha habido una dificultad técnica que, bueno, no estaba relacionado con nuestros audios, pero bueno, da lo mismo. Mejor prevenir que curar. La última pregunta, que esta es la más interesante, es ¿qué sobrecarga al codificar? ¿Considera bajar los ajustes de...? Eso no lo voy a cortar, porque en serio, estoy hasta los huevos de que todo el rato pasen cosas así. En fin, como iba diciendo, ¿qué opinas de que los videojuegos de ahora tengan contenidos que no se necesitan? Tipo DLCs que haya que pagar por jugar la campaña, que va por temporadas, o que los juegos sean cada vez más pesados injustamente y que el online haya que pagarlo. ¿Qué opinas? Me parece bastante mal pensando un poco en personas que no tienen tantos recursos para poder comprar el online o comprar ese tipo de cosas. Yo pienso que el online y ese tipo de cosas deberían de ser gratis y totalmente para todo tipo de personas y ese tipo de cosas.
Y yo pienso que... Momento, silencio. Madre mía. No, es que se me olvidó la pregunta que me había hecho al principio, tío. Hostia, que se te ha olvidado. Hostia. Que lo que te estaba Tengo diciendo... el... Bueno, al menos ya me la has respondido, así que yo me quedo a gusto. Espero que os haya gustado esta entrevista. Si os ha gustado mucho, dadle un buen likeazo, suscríbanse, activen la campana, sigan el canal de ProGamer, que estará en la descripción, también el de Epic, que va a ser la siguiente persona a la que vaya a entrevistar. Y ¡nos vemos!